Buenos días. Bueno, vamos a aprender de Dios. Vamos a ir a Proverbios 23. Proverbios 23. Vamos a hablar de las emociones. Las emociones. Todos tenemos emociones. La Biblia dice que las emociones están en el corazón. Pero ¿qué es el corazón? El corazón está compuesto de varias partes. Entonces, Proverbios 23, 7 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el pensamiento de su corazón? Tal es él. ¿Sí? ¿Cuál es el pensamiento de su corazón? Tal es él. Entonces, miremos que la Biblia dice en Marcos 11:23. Marcos 11:23. Espíritu Santo, te damos gracias por tu presencia en este lugar y pedimos que seas tú hoy enseñándonos y edificándonos. Gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudaré en su corazón. Y no dudar en su corazón. O sea, es en el corazón donde se duda. Es en el corazón en donde se duda. O es en el corazón donde se cree. ¿Sí es claro? Es en el corazón donde se duda. O en el corazón donde se cree. Entonces, ¿cómo uno sabe si una persona está dudando en el corazón? La respuesta bíblica está en Mateo 12:34. ¿Cómo uno sabe si una persona está dudando en el corazón? O si una persona está creyendo en el corazón. Generación de víboras, ¿por qué podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Entonces, si la Biblia dice, no dudéis en el corazón, ¿cómo sabemos si la persona está dudando en el corazón? O si la persona está creyendo en el corazón. Los últimos dos versos ahí que dicen. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Diga por favor conmigo. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo sabemos lo que la persona tiene en el corazón? ¿Cómo sabemos si la persona cree en el corazón? Por lo que habla. Por lo que habla. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos de fe. La fe natural. La fe natural. La fe natural es la fe de los sentidos. O sea que yo veo, oigo, siento, huelo, palpo, toco. Y como yo veo, oigo, siento, huelo, palpo, toco, entonces eso me pasa una y otra vez. Entonces empiezo a decir, eso es así. Entonces yo empiezo a creer en lo natural. Usted está llovinando o lloviendo y va caminando por la acera y hay un pequeño charco y pasa un vehículo y lo lava usted. ¡Ah! Y después le vuelve a pasar otra vez y otra vez. A la tercera, cuarta vez usted dice, los conductores son así, y eso no, yo no me hago el pie al charco porque me lavan. O sea, usted ya cree. Pero ¿cómo empezó a creer? Porque tuvo una experiencia en los sentidos. Tuvo una experiencia en los sentidos. ¿Sí? Entonces, todos tenemos experiencias. En algún momento a todos nos han gritado. A todos en algún momento nos hemos quemado. O en algún momento nos han dicho palabras feas. O nos han acusado de cosas. O nos han hecho sentir mal. En algún momento nos han hecho sentir mal. O nos han condenado. O nos han criticado. O nos han juzgado. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, o sea, hay un solo ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que todo el ser es espíritu. El espíritu es eso que está dentro de usted, que le permite conectarse con Dios. Muchas veces el espíritu se manifiesta con una corazonada, como que algo le dice a uno, hay que hacer tal cosa, o como que algo, de pronto usted lo invita en alguna parte, o le proponen amores,
y como que algo como que no está tranquilo, ¿sí? Ese es su espíritu. El hombre no es consciente del espíritu, entonces tiene que aprender a desarrollar el espíritu, ¿sí? Su espíritu se alimenta, vive y se desarrolla por la palabra de Dios, porque Dios es espíritu y la palabra de Dios viene del mundo espiritual. Entonces, usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué es lo que piensa Dios? Lo que está escrito en la Biblia. Cuando usted lee la Biblia y atesora versos de la Biblia, va a llegar un momento en que usted empieza a pensar lo que dice la Biblia. Por ejemplo, le voy a animar esto. Si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. A veces personas leen la Biblia y la interpretan desde su experiencia, ¿sí? Hay una cosa que se llama hermenéutica, que es la ciencia de la correcta interpretación de un texto. Pero la hermenéutica fue diseñada por seres humanos para entender textos de filosofía, de medicina o de jurisprudencia. Y no faltó el cristiano Pilo, que dijo, pues esto sirve para la Biblia. Y entonces la hermenéutica tiene muchas reglas que pueden aplicar o pueden no aplicar. Una de las normas de la hermenéutica es: lo que está escrito es lo que dice. Entonces, si la Biblia dice Jesús lloró, ¿usted qué entiende? Que Jesús lloró. Si la Biblia dice el que pide recibe, ¿usted qué entiende? Que el que pide recibe. Si la Biblia dice ora en lenguas, pues ora en lenguas. Esa es una de las normas de la hermenéutica. En Filipenses 4:19 hay un texto que dice: mi Dios pues me suple para todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese es un texto. Mi Dios pues me suple para todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hay que, cuando usted lee ese texto, por favor dígalo conmigo: mi Dios pues me suple para todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando usted lee ese texto, ¿qué entiende? Que Dios me da. Que Dios me da. Que Dios me da lo que necesito. Eso dice ahí. Pero personas van a estudiar la Biblia y dicen: no, es que no. ¿Me hago entender? Entonces, a veces las muchas letras matan el mensaje, ¿sí? En algunos casos la hermenéutica sirve, pero la hermenéutica fue diseñada para entender textos de filosofía, de jurisprudencia, o sea, códigos penales, cosas de esas, pero no necesariamente fue diseñada para la Biblia. La Biblia dice: de toda palabra ociosa el hombre da cuenta. Por favor, diga conmigo: de toda palabra ociosa el hombre da cuenta. De toda palabra ociosa el hombre da cuenta. ¿De cuántas palabras se da uno cuenta? De todas. Dice de toda, no todas. O sea, dando a entender que una. Por ejemplo, la Biblia dice que si tú le dices tonto o estúpido o bobo a tu hermano, quedas a esto del infierno. ¿Y cuántas veces uno dice tan bobo, tan... Sí, conocí un par de hermanas que decían, se aman, pero cuando tenían margen, usted es bien idiota. Idiota es la descripción de una condición de poca inteligencia desde la medicina. O sea, está el promedio y el idiota está abajito del promedio. O sea, no alcanza a ser, no alcanza a tener la mente pila, ¿sí? Y de ahí para abajo hay más retrasos. Pero esencial idiota. La Biblia dice una palabra. Quiere decir que en una palabra Dios puede decir muchísimas cosas con una palabra. Pero si aplicamos la hermenéutica, que tienen que ser 3 palabras, que tiene que ser el verbo, que tiene que ser el versículo, que tiene que ser el verso anterior, el verso posterior, el capítulo, pues ya se complica la cosa. ¿Por qué? Porque cuando se habla de hermenéutica se está limitando a Dios. Y Dios es mucho más grande de lo que pensamos, entendemos o creemos. No limitemos a Dios. Entonces, en algunos casos la hermenéutica sirve y ayuda. Porque en algunos casos nos dice a quién le está hablando. En algunos casos nos dice a quién le está hablando. En otros casos nos dice dónde está, qué es lo que se quiere.
Por ejemplo, hay un pasaje en la Biblia que dice, callen las mujeres en la congregación, no permito que la mujer enseñe a los hombres. Para entender ese pedacito, se requiere entender el contexto en el que fue hablado. Fue hablado hace 2000 años. ¿Y cuál era el principio? La mujer estaba con el esposo. Por alguna situación que la historia no relata, los judíos en algún momento iban a la sinagoga, los hombres a la derecha y las mujeres a la izquierda. Imagínense, ¿sí? En algunos casos colocaban una cortina, para que, ¿me explico? En algunos casos. Entonces imagínense, el hombre a la derecha, la mujer a la izquierda. Y el predicador decía, ¿cómo dice Juan? La esposa que está a la izquierda, Pedro, ¿qué fue lo que dijo? Y luego, ¿se están ubicando? O sea, las mujeres están a la derecha, a la izquierda, los hombres a la derecha. Vamos a ir al 1 Corintios 3, 4, 5. Porque siempre a veces han habido personas que ya no vocalizan, ¿sí? O están hablando alguna cosa que no se comprende. Entonces la esposa, la mujer tenía la costumbre, Juan, oiga mi hijo, ¿qué dijo? Entonces ahora imagínense en una iglesia, las mujeres a la izquierda, los hombres a la derecha. Hay una iglesia de 40 personas, 20 mujeres, 20 hombres, y que casualmente 5 o 7 mujeres no hayan entendido. Complicado. No, eso no fue lo que yo entendí. No. ¿Se imaginan ese? En ese contexto fue escrito el pasaje de que la mujer calle, de que no permito que la mujer le enseñe al esposo, al hombre. En ese contexto histórico, ahí es bueno la hermenéutica, porque hay cosas que uno no entiende, ¿sí? Hay cosas que uno no entiende. Por ejemplo, la Biblia habla de que los fariseos en algún momento querían llevar a Jesús a botarlo por un barranco, porque él dijo que él era el Hijo de Dios. Y lo sacaron y lo llevaron para botarlo, para matarlo por un barranco, por un precipicio. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que nadie podía ser hijo de Dios. Ellos consideraban que nadie podía ser hijo de Dios. Nadie. Entonces Jesús estaba hablando una blasfemia, ¿sí? Otra vez quisieron también matarlo porque un sábado hizo milagros. Y según la ley, el sábado no se deben hacer milagros, no se debe hacer nada. O sea, toda la comida que se van a comer, se hace el viernes. Y los judíos establecieron que ni siquiera se puede caminar tantos metros, tantos pasos, que no se puede hacer tanta cosa. O sea, ellos establecieron que tenía que ser, eso es religión. En estos tiempos modernos, en Semana Santa, en algunos casos, quieto, no haga nada, no haga ruido. Y eso viene de allá. ¿Sí? Que en Semana Santa no se podía hacer nada. Entonces, en algunos casos, la hermenéutica sirve. En otros no. Lo que dice Filipenses 4:19 es: mi Dios pues suple para todas sus necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y si la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa, y si la Biblia dice, si usted permanece declarando la misma palabra, dice San Juan 15:7, si usted permanece declarando la misma palabra, dice Dios, yo me comprometo a darle lo que usted pida. Imagínense, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo, carro, ropa, casa, finca, todo lo que quiera, y lo recibe. ¿El requisito cuál es? Que usted haya nacido de Dios, no que sea cristiano, porque muchas personas
van a la iglesia cristiana, pero no han nacido de Dios. ¿Cómo se sabe eso? Por los frutos. Cuando una persona ha nacido de Dios, por más ladrón que sea, deja de robar. Por más mentiroso que sea, deja de mentir. Por muy homosexual o tramposo, deja de ser homosexual o tramposo. Porque la Biblia dice que Dios le cambia a uno la naturaleza. ¿Es claro? El nuevo nacimiento es instantáneo, pero el cambiar la forma de pensar y de actuar se demora. Eso se llama renovación de la mente. Pero estamos hablando de ¿qué? De las emociones. Entonces mire lo que dice Juan 11:35. Juan 11:35. Jesús lloró. ¿Cuándo uno llora? ¿Cuál es el motivo por el cual uno llora? Uno llora por sentimiento. Por tristeza. Uno llora por tristeza. Por alegría. Uno llora por alegría. De rabia. Uno llora, sí, uno llora porque le cae un mugre en el ojo, pero estamos hablando de emociones. De la rabia. Uno llora de la rabia, de la frustración que no puede hacer, que es impotente. ¿Sí? ¿Me explico? Por ejemplo, una vez yo iba atravesando un césped, ¿sí? Un potrero. Yo jamás he sido atracado, ni robado, ni nada. Y eso jamás me pasa. Saliendo al otro lado me salían dos policías. Ah, ¿usted qué es aquí? No, iba pasando. Y sus papeles, no, que hay. Pero yo no soy ladrón. Y el policía sacó un cuchillo así largo y me dijo, pues eso es lo de menos, yo le puedo poner a usted el arma. Policía. Policía. Pero eso no quiere decir que la policía toda sea mala. Entonces, aquí dice que Jesús lloró. Entonces uno puede llorar de susto. El susto es una emoción. Uno puede llorar de alegría. Uno puede llorar de tristeza. Uno puede llorar de conmiseración, que se conduele de otro. Por ejemplo, el caso que está llorando aquí Jesús es cuando va a la tumba de Lázaro y ve que la gente está llorando. Entonces Jesús no está llorando por su amigo, porque él sabe dónde está su amigo, sino está llorando de ver que las personas que están ahí no tienen entendimiento de dónde está Lázaro y están sufriendo. Entonces él se conmueve de su dolor, o sea, como se pone en los zapatos del otro. Entonces Jesús lloró. ¿Está mal tener emociones? No. ¿Está mal tener emociones? No. ¿Sí? Nos hace más humanos. Las emociones son de los humanos. Las emociones son de los humanos. Pero el planteamiento con la emoción, si se muere una persona, yo no he experimentado la muerte, o sea, de ningún pariente, o sea, es decir, cuando yo era muy niño, tenía una hermana ya mayor que ocasionalmente venía, y cuando ella venía me abrazaba. O sea, yo era niñito, ¿qué podía hablar con ella? Y yo estaba en otra ciudad y me dijeron, fulana murió. Y yo sentí como algo se desprendió, como un dolor, pero fue una cosa muy chiquita. A mí no me crió mi papá ni mi mamá. Entonces cuando murió mi mamá, pues bueno, que la entierren. Yo no sé lo que es que a uno se le muere a la mamá. Cuando se murió mi papá, pues bueno, que lo entierren. Pero yo no tuve ese dolor que experimentan muchas personas, que se le muere el papá o la mamá y sufren. O sea, yo no sé qué es eso. Y no lo voy a sentir porque Jesús viene pronto y nos vamos a poner en las nubes. Pero lo que quiero decir es que muchas veces hay dolor porque el cónyuge le trata a uno mal, o porque uno dice algo y se malentiende, o porque lo miran mal, o porque le hacen algo, y uno se duele. Uno se duele. Entonces aquí estamos hablando que Jesús lloró. O sea, ¿es válido llorar? Claro. Entonces, si se le muere a una persona, su carne se resiente. Ok, llore, está bien. Llore. Mi mamá me contó que el primer hijo a ella se le murió al año. Y que fue un golpe terrible. Y que ella lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Que duró como 6, 8 meses, un año llorando. O sea, todos los días era una cosa terrible. Eso ya
O sea, eso ya raya en la pena moral, ¿me explico? Eso puede matar a la persona. Entonces yo le dije, bueno, ¿y cómo hizo para dejar de llorar? Me dijo, yo tuve un sueño donde lo vi todo lavado, como si estuviera recién, o sea, salido de un aguacero. Y yo le dije, mijito, ¿qué le pasó? Dijo, no, mamá, estas son sus lágrimas, no he podido descansar. Yo creo que Dios da sueños, porque la Biblia habla de sueños. No creo que el niño volvió del más allá, no creo eso, pero sí creo que Dios en su amor le dio un sueño para que ella pudiera pasar la pena, pasar el trago. Entonces, cuando se muere una persona, pues obvio, hay luto, pero entienda esto, el luto es un espíritu satánico que oprime a la persona. El luto es un espíritu satánico. Entonces, ¿por qué un espíritu satánico? Porque la muerte es separación. Y nosotros en la cabeza tenemos la idea que cuando la persona muere se separa de Dios. Entonces, si la persona se separa de Dios, quiere decir que no va donde está Dios. Entonces, ¿a dónde va? Al infierno. La Biblia dice que cuando la persona nace de nuevo, que cuando la persona, para nacer de nuevo, ¿qué se necesita? Que usted reconozca que su mamá es buena gente, pero en algún momento ha pecado, ha sido grosera, ha sido peleona. Eso es porque es pecador. Que su papá es buena gente, pero en algún momento ha sido grosero o peleón. Es porque es pecador. Entonces, si se casa un gato con una gata, pues nacen gatos. Si se casa un perro con una perra, pues nacen perros. Si se casa un hombre bueno, pero pecador como su papá, o como el mío, con una mujer buena, pero pecadora como su mamá, o como la mía, pues nace pecador. Entonces, lo primero que usted necesita es saber que es 100% pecador, así sea buena gente, así sea amable, así no diga groserías, así sea culto, así de comer a los pobres, es totalmente pecador. Y la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces, lo segundo que tiene que reconocer usted es que si nació de papá y mamá pecador, pues en el mundo ha pecado. A los ojos de Dios, matar es igual que ser homosexual. Ser homosexual es igual que ser mentiroso. Ser mentiroso es igual que ser marihuanero, o lesbiana, o adúltero, o fornicario, o parricida, o es igual. El homosexualismo es un pecado que sale de la fábrica de pecado y lleva al infierno. La mentira es un pecado que sale de la fábrica de pecado y lleva al infierno. Entonces, el nuevo nacimiento no es que usted vaya a una iglesia y aprenda a leer Biblia. Es que usted reconoce que es pecador porque nació el papá y mamá pecador, reconoce que pues ha pecado por usted mismo, y usted escucha y cree que Dios le ama a usted a tal punto que Dios quiere cambiarle su naturaleza, pero Dios exige que haya sangre derramada. Entonces, como todos los hombres nacemos en pecado, Dios manda a Jesús. Viene el Espíritu Santo sobre la Virgen María, que tuvo papá y mamá. La Virgen, es como si la Virgen María hubiera alquilado el vientre. Entonces nace Jesús sin relación con el pecado. El divino niño Jesús no se quedó niño. Jesús creció. Cuando él era chiquito, él no hacía palomitas, ni hacía mariposas bonitas, ni hacía... No, él creció. Creció. Cuando es un hombre hecho y derecho, muere en la cruz. Y la Biblia declara que sin derramar sangre inocente no se perdona el pecado. Cuando Jesús derrama la sangre, Dios coge todo su pecado, su pobreza, su enfermedad, su muerte, su tristeza, su depresión, y se la pone sobre Jesús. Y todo lo que es Jesús se lo da a usted. Entonces, nacer de nuevo es que este es usted, este es Jesús, y es un cambio total. Entonces, Jesús deja de ser hijo de Dios porque queda separado de Dios. ¿Es claro? Porque cargó nuestros pecados. Y nosotros empezamos a ser hijos de Dios. Jesús sufre todo tipo de pobreza y enfermedad en la cruz, y usted queda libre de pobreza y de enfermedad. Para que eso sea válido en su vida, se requiere que usted lo diga. Dios, yo reconozco que nací en pecado, y reconozco que he pecado, y creo que Jesús es el Hijo de Dios, y creo que Jesús vino a este mundo en carne. Creo que Jesús es el Señor y Salvador del mundo. Creo que cuando la sangre se fue derramada, lo hizo en mi lugar, para que yo sea libre del infierno, de la enfermedad, de la pobreza y de la muerte. Y creo que Dios Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. Jesús entra en mi corazón, lo recibo como mi único Señor, Rey y Salvador. Haga de mí la persona que usted quiere que yo sea, y guíeme a toda la verdad. En el nombre de Jesús. Abra mi corazón para escuchar de Dios. Abra mis ojos para ver la verdad de Dios. Ahí usted nace de nuevo. Cuando usted
escucha el Evangelio, que es el que acabo de predicar, y confiesa con su boca, usted abre su corazón, Jesús entra. Y en ese momento su vida cambia. Su espíritu cambia, su naturaleza cambia. Pero usted sigue teniendo los mismos pensamientos. No cambia su cuerpo, cambia su naturaleza. Entonces, si era una persona triste, pues seguramente va a ser tentado con la tristeza. La tristeza es un espíritu del diablo que viene a oprimir a las personas para que las personas lloren, sufran. La depresión es un espíritu satánico que viene a oprimir a las personas, que hace que las personas se sientan tristes, se sientan inestables. El estrés, la ira, la angustia, ¿qué otra emoción? La depresión, la soledad, ¿qué otra emoción podemos mencionar? ¿Sí? El sentirse solo, el sentirse vacío, el sentir que nadie lo ama, el sentir que nadie se preocupa por usted, ¿sí? El sentirse un estorbo, el sentir que usted a nadie le importa, o el creerse poquita cosa. A veces uno se cree poquita cosa, a veces uno dice, no, yo pues no puedo. Todo eso son emociones. Las emociones están en el corazón del hombre. Dios hizo al hombre y le puso emociones. Pero si Dios es bueno, pensemos un poquito. Si Dios es bueno, ¿será que la emoción de la tristeza, la depresión, la angustia, sale de Dios? No. Nosotros somos espíritu, porque fuimos creados por el Espíritu de Dios. Cuando Adán pecó, Adán no dejó de ser espíritu. Él es un espíritu muerto, o sea, un espíritu separado de Dios. ¿Es claro? Un espíritu separado de Dios. Entonces Adán sigue teniendo emociones. Solo que las emociones de Dios, si Dios es bueno, ¿cómo sería una emoción venida de parte de Dios? Sería alegría, sería gozo. Ante una situación difícil, yo puedo. Ante una quemadura, yo salgo adelante. Ante una enfermedad, yo me levanto. Esas son emociones, ¿sí? Son emociones. Y entonces, ¿cuáles serían las emociones del diablo? Tristeza, depresión, angustia, soledad, sentir que a uno no le importa a nadie, sentirse mal. ¿Sí es claro? Entonces, ¿puede un cristiano sentirse así? Claro, porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora mire, ¿qué hace uno con las emociones? ¿Qué hace uno? Entienda esto, imagínese que la depresión es un indigente, un habitante de calle, como hay muchos lastimosamente, que se hace popó en los pantalones, que se orina en los pantalones, que no se baña, que está lleno de piojos, de pulgas, que tiene costras del solo mugre, que huele horrible. Y lo ve a usted en la calle y viene y lo abraza a besarlo. ¿Usted se deja? No, no estoy hablando de la persona. Estoy hablando del estado en que está la persona. ¿Sí es claro? Uno dice, no, a metros. Entonces, la depresión es como eso. Cuando usted se siente triste, cuando se siente solo, el luto es como eso. O sea, no está mal llorar si hay una pérdida en la familia. Obvio, el corazón se duele, pues llore. Pero el luto es un espíritu venido del diablo. ¿Por qué? Porque el luto está diciendo, esa persona no está con Dios, se perdió. Ahora, si uno sabe que no está con Dios, pues terrible. Pero la Biblia habla de los nacidos de Dios. Según la Biblia, los nacidos de Dios no mueren. ¿Sabía eso? Según la Biblia, los nacidos de Dios no mueren. Duermen. O sea, el nacido de Dios está viejo y está viejo. 90, 100, de hecho la Biblia establece 120 años para los nacidos de Dios. Y viejo, pero con salud y con plata y con paz. Y un buen día dice, bueno, me voy a casa. Eso dice la Biblia. Entonces, un nacido de Dios no es normal que se muera en un accidente, que se le caiga un avión encima, que le estalle una bomba,
que lo atropelle un carro, que se caiga en un precipicio. No, porque la Biblia dice que el ángel de Dios guarda al nacido de Dios, el ángel de Dios lo protege. O sea, cuando usted nace de nuevo, viene protección de Dios sobre su vida. Entonces, ¿cómo funcionan las emociones? Cuando usted nace de nuevo, tiene un nuevo espíritu, pero usted sigue teniendo carne. ¿Sí es claro? O sea, usted está en dos dimensiones, en la dimensión del espíritu, sentado con Cristo, pero también está al pie de su esposo, está con sus hijos, en el cuerpo natural está con su esposo, con sus hijos. Entonces, si su esposo o sus hijos le dicen cosas feas, usted se va a sentir. Quiere decir que cuando su esposo, sus hijos, su cónyuge o sus hijos le dicen cosas feas, está hablando inspirado por el Espíritu del diablo. Porque la persona que habla inspirado por el Espíritu de Dios habla cosas que edifican, que animan, que motivan, que levantan. Entonces, cuando usted le habla cosas que edifican, que motivan, que levantan, sus emociones van a ser de alegría, de gozo, de confianza, de Dios está conmigo, de todo lo puedo. Pero si le hablan cosas de tristeza, le critican su cabello, su cuerpo, su cónyuge, su trabajo, su dinero, su forma de hablar, entonces van a surgir emociones de tristeza, de depresión, de soledad, de angustia. El hombre fue diseñado por Dios para tener emociones. Pero por favor entienda, no es normal que si hay una pérdida en la familia, después de 1 año, 2 años, pues obvio hay dolor, pero no puede ser el mismo dolor de ayer, cuando murió la persona. ¿Sí estoy siendo claro? O sea, vemos que Jesús lloró, pero estamos en el capítulo 11 de Juan y llegamos al 18 y Jesús no está llorando. O sea, ¿qué quiero decir? No está mal sentir emociones, pero usted y yo necesitamos hacer algo con las emociones. O sea, si usted tiene una emoción que le causa tristeza, o se siente sola, o deprimida, o amargada, o se siente solterona, o que ya nadie la mira, si usted tiene algún tipo de emoción, no está mal que sienta eso. Pero ¿qué se hace con esas emociones según la Biblia? Santiago 4:7. O sea, la clave para tener una vida victoriosa es que usted, la Biblia dice en Mateo 26:41, velad y orad. ¿Qué es velar? Velar no es poner velitas, ¿sí? ¿Qué es velar? Estar vigilante, ¿sí? Estar pendiente. ¿De quién? ¿De su mamá, de su cónyuge, de su esposo, del pastor? No. Esté pendiente de usted para que las palabras que le hablen no le hieran. Se le dicen, ¿qué gorda? No, a mí no me diga eso. No me trate así. Ahí usted está reteniendo la maldición. Usted no va a sufrir emociones negativas. Ay, es que usted no puede, tan boba. Es que usted nunca paga. Usted dice, no me hable así. A mí no me hable así. Yo no acepto eso. Hola piojosa, hola mechuda. No me hable así. Porque hay gente, o sea, yo escucho a gente que dice, mi perro. Yo no sé, ¿sí? O sea, o hay gente que se saluda de manera descomedida, ¿sí? Mucha gente se saluda hoy en día, ¿qué hubo, marica? ¿Sí han escuchado? Y eso no bendice. Eso no bendice. No me saluda así, no me habla así. ¿Me está haciendo entender? Entonces, usted necesita reconocer las palabras, la diferencia que hay entre las palabras buenas y las palabras malas. Las palabras buenas edifican, las palabras malas destruyen. Las palabras malas venidas de su pastor, o de un cristiano, o de su profesor, o del jefe, o del doctor, o de la doctora, o del psicólogo, o de la psicóloga, o del dueño del local. Usted va donde el médico y no, esto es grave, o sea, yo creo que le quedan pocos años de vida. Esas palabras son del diablo. Esas palabras son del diablo. ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? O sea, esa persona está hablando inspirada por el diablo. ¿Cómo sabemos eso?
Porque la Biblia dice en Isaías 53, 4, 5, ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, por la llaga de Jesús yo soy sano. Y si alguien dice que estoy enfermo, está hablando en contra de lo que dice la Biblia. O sea, está maldiciendo. ¿Me estoy haciendo entender? Pastor, ¿las emociones tienen impacto directo sobre la salud? Las emociones tienen impacto directo sobre la salud. Hay una cosa que se llama somatizar. O sea, la raíz de un cáncer es una emoción. La raíz de una diabetes es una emoción. La raíz del SIDA es una emoción. La raíz de los barritos, del acné, es una emoción. La raíz de halitosis, que es mal aliento, es una emoción. La raíz de la sordera, de la ceguera, es una emoción. Conozco el caso de un niño que estaba en una familia maravillosa, tenía 10, 12 años, y porque sí, al papá se enamoró de otra y los dejó botados. Y él es un hombre ya que pasa los 30 años y de un momento a otro empezó a sufrir de problemas en los ojos y casi ciego. Entonces, orando, Señor, ¿qué pasó? Y el niño no aceptó, o sea, él no quiso mirar que su papá abandonó a su mamá. Él no quiso mirar y se cerró a mirar. No, yo no quiero mirar. Y somatizó eso. ¿Y por dónde mira uno? Por los ojos. Cuando entiende eso, perdona a su papá, perdona a su mamá, se perdona a él y echa fuera el espíritu del diablo, porque eso es una opresión. El cáncer es una opresión satánica que empieza con una emoción. La inflamación de las piernas es una opresión satánica que empieza con una emoción. Recuerdo a una amiga que yo tenía, ya se murió, y ella llevaba más de 30 años con el esposo, y me contó esto y me pareció horrible. Una vez, hablando con el esposo, o peleando alguna cosa, digo, pero es que mire, ¿cómo usted pretende que yo le respete si mire, tiene pura cara de marrana? Suena chistoso, suena gracioso, pero que una mujer le digan eso es espantoso, eso es horrible, eso es peor que agarrarla a patadas, porque rasgó su alma. Lleva 30 años y después de eso ella nunca le volvió a lavar la ropa, él nunca le volvió a cocinar y lo trataba a las patadas. Y ella no era consciente. O sea, de chistoso no tiene nada. Es gravísimo. Porque es que si le dicen, es que usted con el pelo crespo, pues, a mí no me gustan las crespas, pues se lo alisa. Pero si la forma de los ojos es así o así, si la nariz que tiene es así, o sea, ¿me hago entender? O sea, eso es horrible. O sea, conocí otro caso que llevaba 25 años, el taxista, ella costurera, y ella me contó que lo amaba, pero los taxistas, o sea, hay gremios que tienen chistes como feos, y entre ellos se entienden. Entonces el taxista le traía pollo o pescado, cosas ricas que a ella le gustaban, y lo ponía sobre la mesa y le decía, mire, le traje para que trague. Eso de chiste no tiene nada. Si le pasa a usted, usted lo deja podrir ahí, usted lo coge y lo bota. Y se supone que es el esposo, o sea, eso causa emociones. O sea, una varice es la manifestación de una enfermedad. Los juanetes es la manifestación de una emoción. Los juanetes son manifestaciones de una emoción. La obesidad es la manifestación de una emoción. ¿Sí estoy siendo claro? O sea, eso funciona. Y las emociones son causadas, escúcheme esto, las emociones tienen su origen en el espíritu. Si son emociones que le alegran, que le hacen sentir chévere, son emociones que tienen su origen en el Espíritu de Dios.
Por eso una emoción es la paz. Y la Biblia dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no se turbe vuestro corazón ni tenga. Pero otra emoción es la ira. Y las dos vienen del mundo espiritual. Entonces usted tiene que saber reconocer las emociones. ¿Qué hace uno con las emociones? ¿Las niega? No, porque si le murió la persona, pues ella siente dolor y siente luto. Si tiene ira, no, pues a mí no me da ira, a mí no. Si se quema, o la miran mal, o le insultan, o le dicen un piropo bonito o alguna cosa, entonces, ¿qué hace uno con las emociones? Primero que todo, uno tiene que tener claro que todo lo que viene de Dios edifica, anima, motiva, levanta, bendice. ¿Eso para qué va a la iglesia? Tanto que usted se la pasa metida en la iglesia y se porta mal y pelea. La primera parte viene de Dios y la segunda viene del diablo. Entonces, ¿qué hace uno con las emociones? Usted tiene que reconocer de dónde vienen las emociones. ¿Sí? ¿De dónde? O sea, usted, como un nacido de Dios que está en la iglesia, usted tiene que... ¿Dónde se producen las emociones? Porque alguien le habla. Ahora quiero que haga un ejercicio para saber quién le habla. Por favor, con su boca cerrada, cuente los números, en su mente cuente los números de 1 a 10, con la boca cerrada. ¿Está escuchando esa vocecita? Con esa voz le habla Dios, pero con esa voz le habla el diablo. O sea, muchas veces está con la boca cerrada y le vienen pensamientos, ay, soy gorda, estoy enferma, no puedo, la plata no me alcanza. Esos pensamientos son el diablo le está hablando. Pero muchas veces está con la boca cerrada y tiene que pagar arriendo, agua en los teléfonos y le viene un pensamiento, Dios está conmigo. De esta salgo. Yo no me enfermo. Es Dios hablándole. Entonces, lo primero que usted tiene que reconocer es la diferencia entre lo que edifica y lo que no edifica. O sea, yo no tengo que enseñarle a usted qué es bueno y qué es el malo. Porque usted adentro tiene una conciencia dada por Dios y adentro usted sabe qué es bueno y qué es malo. Usted, si es mujer casada, sabe que no es bueno darle besitos a su esposo y a Juan, a Pedro, a Andrés, a Carmen y a Margarita. Usted sabe que no es así. Si usted es mujer casada, usted sabe que no es bueno tener sexo con su esposo, con el otro, con el vecino, con el panadero, con el lechero. Usted sabe que no. O sea, su conciencia le dice no. Su conciencia. Usted va a un lugar y alguna vez uno entra a una parte, ay, ya como la suba, si va arrancando una y se la va comiendo, está robando. Pero hay gente que hace eso, esa gente sabe lo mal que, sabe que eso es robar. O sea, usted un homosexual no tiene que decirle, es que usted es homosexual, se va para el diablo, porque se va para el infierno, porque él sabe la tristeza, la soledad, lo feo que se siente ser homosexual. A un mentiroso, a un ladrón, usted no tiene que... No, usted háblele del amor de Dios. Entonces, ¿cómo hace uno con las emociones? Lo primero que usted necesita saber es reconocer las emociones. Y mire lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y diré de vosotros. Pero se puede leer así: si se somete al diablo, Dios huye de usted. ¿Sí es claro? Cuando usted se somete al diablo, cuando le viene un pensamiento, no puedo, no tengo plata, y usted empieza... Ahí se sometió al diablo. Y hace que la provisión de Dios se aleje. Pero cuando usted tiene que pagar el arriendo, el agua, la luz, el teléfono, y se ve sin dinero, y usted dice, mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta. Jehová mi pastor, Dios a mí me cuida, Dios a mí me da. Por decir la palabra, versos bíblicos con su boca, usted se está sometiendo a Dios y el diablo huye. Entonces huye la escasez, huye la falta de plata, huyen los problemas. Entonces, si usted se siente que tiene depresión, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, el que está triste, haga oración. Imagínense esto, la depresión es como un indigente que huele terrible. Y viene y lo abraza. ¿Usted qué haría? O sea, trate de pensar, ubíquese objetivamente, ¿qué haría? Usted se sacude, usted lo grita o hace algo, ¿cierto? Entonces, cuando usted se está deprimida, eso es una opresión satánica. Usted dice, yo ato toda la depresión y se va, fuera. No acepto la depresión. Se va de mí toda depresión.
Cuando se sienta triste, yo no acepto la tristeza, se va toda tristeza en el nombre de Dios y empieza a orar o a cantar o a leer Biblia. Cuando se sienta solo, cuando se sienta amargado, cuando se sienta estresado, cuando sienta que nadie lo quiere, que nadie lo ama, que nadie le hace un favor, usted empieza a decir, yo echo fuera toda tristeza, toda soledad se va en el nombre de Jesús. Y usted empieza a leer Biblia en voz alta o empieza a orar. Cuando usted lee Biblia o empieza a orar, ahí se está sometiendo a Dios. Y la tristeza se le va, la depresión se le va, la angustia se le va, el estrés se le va, la enfermedad se le va. Es como cuando usted siente un ardor o una hinchazón o un calambre, un dolor fuerte, una picada. No es que esté enfermo, esa es una tentación. Entonces su deber es decir, yo no recibo ninguna enfermedad. A mí no me da gripa en el nombre de Jesús. Así esté lloviendo, así esté haciendo frío, a mí no me da gripa. La gripa es del diablo. La Biblia dice que todo lo bueno viene de Dios. No acepto la gripa, yo resisto la gripa en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué pasa? Aunque su cónyuge, sus hijos, los vecinos del barrio esté con gripa, a usted no le da gripa. Pero usted tiene que tomar el control de sus emociones. Usted necesita hacer algo con sus emociones, ¿me explico? Usted necesita hacer algo, pero usted sabe qué emoción tiene. Entonces, sea consciente, o sea, entienda quién es usted. Usted no puede solucionar la alegría del otro, pero usted sí puede solucionar su tristeza. ¿Me hago entender? Usted no puede solucionar la enfermedad del otro, pero usted sí puede solucionar su enfermedad. ¿Qué pasa si usted aprende a reconocer la diferencia entre las emociones buenas y las emociones malas? Pues usted escoge las emociones buenas. Y como consecuencia no se va a enfermar. Y si escoge las emociones buenas, como consecuencia le va a llegar el dinero que necesita para lo que necesita. Le va a llegar la ropa. Y cuando la gente lo ve sano, la gente lo ve con ropa, con plata, con comida, van a decir, oiga, ¿qué es lo que hace que usted se ve tan diferente? Y ahí usted le dice, es que yo creo en Jesús. Identificar emociones, cuando uno identifica una emoción mala, eso es una bandera para saber que usted está pensando algo que no es. Si usted encuentra que está triste o enojado o algo, dicen que estoy pensando, y eso es lo que se gestiona, lo que piensa para cambiar lo que siente. Es como si usted está bien elegante, bien vestido, y le viene ganas de hacer popis. Y usted donde está, se hace popis. O sea, usted eligió hacerlo. Yo conocí el caso de un niño como de 10 años que hizo eso. Estaba pegado a la televisión, le dieron ganas de hacer popis y no tuvo problema en hacer popis ahí. O sea, sea que le haya dado pereza o la película o lo que sea, el caso es que él tomó la decisión. O sea, lo que está hablando es que usted puede gobernar sus emociones. El diablo no puede hacer que usted sea homosexual, usted decide, usted elige ser homosexual. El diablo no puede hacer que usted peque, usted elige pecar. Pero Dios no puede hacer que usted sea santo, usted elige ser santo. Dios no puede hacer que usted vaya a la iglesia, usted elige ir a la iglesia. Dios no puede hacer que usted diezme y ofrende, aunque Él lo quiere bendecir, más de lo que ya lo bendijo. ¿Me hago entender? Usted elige. Y Dios en la Biblia nos muestra claramente la diferencia entre lo bueno y lo malo. Haga lo bueno, no haga lo malo. Si uno dice que ama a la mamá y la mamá le dice, mija, tráigame esto, tráigame aquello. Ay, pero mamá, usted siempre me pone, pues no está honrando a la mamá, aunque diga que la quiere. Punto. Si dice que ama a su papá y su mamá y tiene cómo ayudarlos, o cómo mandarles una plata, o comprarles algo de mercado, o darles, y no lo hace, pues no lo está honrando. Así vaya a misa o vaya a culto, pues sus acciones muestran que no ama, punto. Elija lo bueno. Usted sabe la diferencia entre lo bueno y lo malo. Elija lo bueno. Usted sabe la diferencia entre una buena emoción y una emoción. Usted puede hacer. Ahora, ¿cómo se puede ayudar a una persona que está triste, que está deprimida? Usted le dice, yo creo en Dios, ¿me deja orar por usted? ¿Y qué le va a decir la persona? Sí. Usted le coloca la mano en el hombro
Padre, te doy gracias por la paz que Jesús ganó en la cruz. Yo ordeno que esta tristeza que tiene Pedro, Juan, se va. Ato la raíz de esta tristeza en el nombre de Jesús. Ato la raíz de esta soledad. La raíz de esta depresión. La ato, la echo fuera en el nombre de Jesús. Todo sentimiento de tristeza, de soledad, todo sentimiento de luto por la pérdida de este pariente, lo ato en el nombre de Jesús. Se va. Señor, permítale que esta persona pase el luto sin amargura, sin tristeza, sin opresión satánica. En el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué va a pasar? A la persona se le quita la tristeza. A la persona se le quita la depresión. A la persona se le quita el sufrimiento. Porque la Biblia claramente muestra que en el nombre de Jesús tenemos poder, unción y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y deshacer y destruir todas las obras del diablo. Conéctese al canal. Esta es una enseñanza que le sirve a parientes, a sus amigos. Póngala en el Facebook para sus amigos, todos los que tienen. Suscríbase al canal. Esta es una forma de predicar el evangelio. No le cuesta y puede hacer mucho bien a su mamá, a sus tíos, a sus amigos. Mándele la enseñanza. Somos la Iglesia Cristiana El Pan del Cielo. Estamos en Bogotá, Colombia, y soy William Rodríguez Rodríguez. Dios le llene con gozo y paz. Si está en Bogotá, visítenos. Si no tiene dónde congregarse, visítenos. Si quiere caminar en el poder de Dios, venga. Si está enfermo y necesita sanidad, venga. Porque aquí Dios hace milagros y prodigios. Dios le ama y nosotros también. Prospera y venza, siempre, en todo, en el nombre de Jesús. Chao, chao.